Y ojo porque a partir de mañana jueves las personas podrán realizar la solicitud de retiro del 10% de las AFP. Inicia el proceso oficialmente rellenando el formulario. No es que se haga el retiro de estos ahorros previsionales a partir del día de mañana. Este es un trámite que se podrá llevar a cabo sin clave y a través de internet, 100% por plataformas digitales. Es por ello que se ha hecho un llamado para tomar resguardo frente a posibles estafas y los riesgos de concretar los pagos a través de valevistas. Vamos a conversar respecto a este proceso. Tomamos contacto con el subsecretario de Previsión Social, Pedro Pizarro. ¿Cómo está, subsecretario? Un gusto saludarlo. Muchas gracias por estos minutos. Buenos días, Nicolás. Un gusto también poder estar conversando contigo, quienes nos ven a través de la pantalla. A ver, subsecretario, yo comenzaba con el siguiente punto para tenerlo súper claro. El día de mañana se comienzan a rellenar los formularios para pedir este retiro del 10 hasta el 10% del ahorro previsional. Para tenerlo súper claro, no es que mañana o el día viernes comience a entregarse ese dinero. Aquí van a correr plazos alrededor de 10 días. Comencemos un poquito por este punto para tenerlo súper presente y no tener dudas, porque obviamente se va generando una ansiedad importante en esto. Efectivamente, las administradoras han señalado que están en condiciones de partir digitalmente el día de mañana, que estén en sus canales remotos reforzados, y la Superintendencia de Pensiones estará fiscalizando permanentemente que estos estén funcionando, que estén operativos y que el trámite se está haciendo en forma ágil y en forma simple para los beneficiarios que quieran hacer uso del beneficio y quieren comenzar con sus solicitudes mañana. Es solamente vía remota el día de mañana y comienza esta primera etapa que es digital. Recordemos que hay un plazo de un año para hacer la solicitud, por consiguiente aquellos que puedan no hacerlo de inmediato van a tener un año entero para poder realizar el trámite y es solamente digital. Subsecretario, había muchas dudas con respecto a algunos mensajes que se empezaron a conocer a través de redes sociales, que uno tenía que decir que quería el monto máximo porque si no, no se lo iban a dar. Estoy viendo aquí un formulario que me enviaron, de hecho agradezco eso también, de una AFP, lo que va a ser el formulario que van a tener que llenar los cotizantes en este caso. Y la primera pregunta es, quiero solicitar el retiro de mi 10%. Sí, solicitar el retiro máximo, no otro monto inferior. Ahí comenzamos, ¿no? Claro, y ahí efectivamente la persona que quiera retirar el total marca sí y no tiene que contestar otra pregunta, pero la persona que no quiera retirar el total va a tener que decir después qué porcentaje de lo que podría haber retirado lo que quiere retirar. O sea, son dos preguntas concadenadas que una va solamente si es que la respuesta no es sí a la primera. La persona que quiere retirar el total marca que quiere retirar el total en el formulario. Claro. También otro punto en eso, estamos paso a paso aquí con el subsecretario de Previsión Social. Para el día de mañana comienza este proceso del retiro del 10%. Se hace la pregunta, ¿usted quiere retirar la totalidad de ese 10%? Y está la posibilidad de no retirar el 10%, sino retirar, por ejemplo, un 5%, que recordemos se estaría entregando en 2 cuotas. Eso sí, si uno no llega al tope mínimo de 1 millón de pesos, ya entiendo que la Superintendencia de Pensiones, lo escuchaba el gerente de la Asociación de AFP, permitió de que se entregue en una sola cuota. Pero va a ser relevante también un punto ahí, subsecretario, y le hago la pregunta del comentario. Si uno pide el 5%, después no va a poder pedir el remanente, es decir, el 5%, así que tiene que ser muy bien pensado esto. Efectivamente, la solicitud se puede hacer por una sola vez y la persona tiene la facultad de decir si quiere retirar el total o una parte, claro. Pero es una sola solicitud, o sea, no es que uno pueda pedir un porcentaje una vez y otro porcentaje un par de meses después. Es una sola vez que se puede hacer la solicitud a través de las páginas de las administradoras a contar del día de mañana. Hablemos un poquito de los plazos, subsecretario. ¿Cómo se está visualizando también esto? Ya comenzando el día de mañana, digo en términos formales, esto ya comenzó, pero desde el rellenado, digamos, del formulario, ya parte este proceso en concreto. Parte el día de mañana digitalmente. Las personas que hagan la solicitud el día de mañana, las solicitudes no tengan errores, pues, por ejemplo, podrían haber errores en los números de cédula o números de las cuentas bancarias a las cuales se vaya a transferir o cuentas de las cooperativas de ahorro y crédito a las cuales se vaya a hacer la transferencia. 10 días hábiles después debieran estar recibiendo la primera cuota o el total en aquellos casos de personas que tengan retiros inferiores a 35 unidades de fomento, porque ahí efectivamente la Superintendencia dio la posibilidad de que ahí se haga con una sola transferencia para personas que tengan saldos inferiores a ese monto. A ver, otro punto, hemos visto los últimos días y hoy día también largas filas, no solamente en las oficinas de las AFP, ya sea para consultas, para clave, recordar que
A partir de mañana no se necesita la clave del sitio de la AFP, solamente se va a necesitar el RUT y el número de serie. Pero ahí vamos con otro punto. Hay filas importantes en las oficinas del registro civil para personas que quieren sacar su carnet de identidad, ya sea porque está vencido o porque efectivamente ya saben que necesitan el número de serie. ¿Qué se le puede decir a esas personas? Porque también se les va a dar cierta flexibilidad para poder participar de este proceso. Sí, a ver, es importante recordar ahí que por decreto están extendidas las vigencias de las cédulas de identidad cuya vigencia terminaba durante este año. Entonces, las personas que les haya vencido durante este año, hay un decreto que les extiende la vigencia. Y también es bueno recordarlo, tal como tú estabas señalando, que el trámite han señalado las administradoras que no se va a requerir una clave de la administradora. O sea, no es necesario ir a solicitar clave porque ese dato no se va a requerir en el formulario. El formulario se va a hacer solamente con los datos que están contenidos en la cédula de identidad. Entonces, hoy no es, ni mañana, ni durante los próximos días, necesario ir a las sucursales de la administradora, porque para llenar el formulario en forma virtual desde mañana solamente con los datos de la cédula, y estas están extendidas aquellas cuya vigencia terminó este año por medio de un decreto. Sí. Ahora, hay muchas personas que nos ha tocado en el reporteo de nuestros compañeros en terreno y compañeras de que le preguntan qué está haciendo, por qué está aquí cuando no se necesita la clave. Dicen, no, lo que pasa es que yo quiero saber cuánto tengo ahorrado, cuánto es mi fondo, cuánto he ahorrado en la AFP. Y no puedo ingresar al sitio web, ya sea porque no tengo clave o porque, obviamente, por la gran demanda que se da en estos últimos días, no puede verlo. ¿Tiene la posibilidad el cotizante, la cotizante, de poder revisar cuánto es el fondo que tiene y finalmente ver cuánto es el 10% el día de mañana a través de este formulario? La persona cuando rellena el formulario lo que va a recibir es al correo electrónico que va a dejar registrado en el mismo formulario la información de que fue recibida, y de ahí le va a indicar el número de cuotas y el monto aproximado de lo que va a recibir. ¿Por qué hablamos de monto aproximado? Porque recordemos que estas cuotas tienen una valorización que va cambiando por día, entonces se le va a señalar el monto aproximado conforme a la valorización que tienen las cuotas a ese día. Y va a recibir una confirmación al correo electrónico al que se le va a pedir en el mismo formulario. Y ese dato es importante porque recordemos que las administradoras tienen los correos electrónicos de la gran mayoría de sus clientes. Ahí mismo es donde reciben las cartolas cuatrimestrales y otras informaciones. Entonces a ese correo le va a llegar también la confirmación de que está realizada la solicitud. Y de igual modo, si es que hubiese algún defecto en la solicitud, se le va a informar a ese mismo correo electrónico para que lo pueda corregir. Importante eso. ¿Cuántos días después de haber llenado el formulario le tiene que llegar a la persona el correo electrónico, subsecretario? ¿Son 2 días? Sí, 2 o 3 días, pero lo importante es que los 10 días corren desde la fecha de la solicitud. Es decir, ese es el punto. Si el formulario está correcto, los 10 días corren desde que se hizo la solicitud. Los días de validación se cuentan dentro de los 10 días hábiles que contempla la norma constitucional para la entrega de los recursos. Ahora, me llega el correo y opción A o alternativa A, digamos, es que finalmente me diga cuánto es lo que yo puedo retirar, cuánto serán las cuotas, y finalmente ya corre el proceso y ya yo ingresé mi cuenta bancaria, cuenta RUC o la opción de sencillito para poder retirarlo. Pero hay una segunda alternativa de que diga no ha sido rechazada su solicitud de el retiro de sus ahorros previsionales. ¿Por qué se puede dar eso y cuántos son también los tiempos de poder buscar revertir esa situación? Entiendo que la AFP tiene que explicar justamente por qué se rechazó la solicitud. Efectivamente, si en el evento que hubiese algún error en la solicitud, se le va a señalar así y se va a indicar cuál fue. O sea, por ejemplo, puede ser que se haya digitado mal un RUT, puede ser de que se haya digitado mal el número de la cuenta, o que el banco haya señalado de que la cuenta no correspondía. Recordemos que las cuentas bipersonales no se van a permitir, o cuentas de tercero tampoco, es decir, tiene que ser cuenta de la misma persona que está haciendo la solicitud. Y si sí fuese el caso, la persona va a tener que hacer nuevamente la solicitud, ahora con los datos correctos, y ahí comienza nuevamente el proceso con los 10 días hábiles para recibir la primera transferencia. Estaba revisando acá el formulario tipo, subsecretario Pizarro, agradeciendo estos minutos. Son hartas dudas, entonces, bueno, ir paso a paso, podríamos decir, como el plan que se está desarrollando desde el gobierno. Pero hay un último punto en el formulario que dice lo siguiente: declaro no tener deuda por pensión de alimentos. Ahí sale que es opcional. Me da la opción no y la opción sí. Esto, de alguna manera, si la persona tiene una deuda de pensión de alimentos y en el formulario mismo pone que no tiene,
pero efectivamente tienen una orden y la justicia tiene claro de que tiene una pensión de alimentos, ¿cómo se va a cruzar esa información, ese dato? Han habido varias dudas también al respecto durante los últimos días. Sí, efectivamente. O sea, respecto a las pensiones de alimentos, hay más de una vía. Una vía va a ser la autodeclaración, aquella persona que señale que tiene deudas. Y por otro lado, el Poder Judicial ya indicó que los tribunales de familia van a remitir las nóminas de los deudores y los RUT a la superintendencia. Si la persona dice que no, pero si en la nómina está incorporado, también esa persona va a dejar su devolución retenida hasta que se aclare la deuda y el monto de la misma, y luego se hará la transferencia por el remanente si lo hubiere o no. Entonces, no es solamente la autodeclaración que está en el formulario, sino que también es la información que de oficio van a enviar los tribunales a la superintendencia con los nombres y RUT de las personas que sean deudoras. Es relevante eso. Yo me pongo en el caso de que la persona no deje claro de que efectivamente tiene una deuda en pensión de alimentos. Me gustaría pensar de que todos van a poner eso, pero evidentemente hay que ponerse en ese escenario. Va a haber un cruce entonces con la información del Ministerio de Justicia, de los juzgados en este caso, para solucionar ese punto en particular. Efectivamente, un dato muy importante, que aquellas personas que tienen deuda de alimentos puedan pagarlas y puedan a beneficiarios de alimentos recibir esos recursos que estén pendientes. Ahora, vamos a lo que es el proceso de 10 días. Me llega el correo electrónico, no tengo ningún problema, me dice usted va a sacar el 5, el 10%, lo que haya yo definido el proceso de mañana en este formulario, y me acepta la cuenta bancaria, la cuenta RUT, o también la posibilidad de un valevista nominativo sencillito. Esos son los medios de pago que están habilitados. ¿Cuándo finalmente son las fechas, si yo hago el proceso a partir del día de mañana, que podría recibir el primer pago o el pago único si es que tengo el tope menor establecido por ley? A ver, lo que señala la norma constitucional es que el primer pago tiene que ser 10 días hábiles después de hecha la solicitud. Es decir, el día de mañana, 10 días hábiles, estamos hablando del día 13 de agosto. Y para hacer la solicitud la persona tiene todo un año, por consiguiente, durante todo el año es hasta 10 días después el primer pago después de la solicitud. Claro, por eso no hablamos de fechas en concreto, digamos, porque aquí hay 300, y es súper bueno ese punto recordarlo, subsecretario, hay 365 días que el afiliado, que la afiliada puede optar a rellenar este formulario, a pedir el retiro del 10% o menos de sus ahorros previsionales y pasar por este proceso. Es un año que está habilitado. Después del año, obviamente, esto ya no va a correr porque tiene un carácter de excepcional. Efectivamente, y eso es súper importante destacarlo, porque, a ver, si todas las personas quieren ingresar al sistema mañana a la misma hora, no hay sistema que aguante 11 millones de solicitudes. Y ahí también un llamado a la solidaridad de todos quieran hacer este trámite, porque tenemos muchas chilenas y chilenos que están contando con estos recursos para necesidades básicas, alimentos, pago arriendo y otras. Y también hay otros que que no tienen la necesidad urgente hoy y que pueden hacerlo durante el mes de, no sé, pues, agosto, septiembre, el año completo que viene por delante. Entonces ahí, ojalá puedan tener prioridad para hacerlo a contar del día de mañana los que estén más necesitados de los recursos, y los demás puedan esperarse algunos días. Esto parte en forma digital el día de mañana, pero va a estar todo un año funcionando. Ahora, yo mencionaba algunos de los puntos de pago, digamos. Está Servipack, Valevista, que son las opciones de retiro. Desde el gobierno se ha hecho el llamado que ojalá tratar de hacerlo vía transferencia, principalmente por la situación de pandemia. De hecho, va a haber un segundo proceso, conversábamos con ustedes hace algunos días, para las personas que tengan que hacerlo de manera presencial sí o sí, pensando, por ejemplo, en los adultos mayores, pero va a depender obviamente de la situación sanitaria. Servipack, Valevista, está la opción de cuenta RUT, cuenta de otro banco, ahí uno lo pone en el formulario, pero también está la posibilidad de que ese dinero, ese ahorro previsional que yo estoy solicitando, sea destinado a la cuenta 2. Expliquemos un poquito para quienes nos ven hasta ahora y no conocen la cuenta 2, de qué se trata, y también hay restricciones y también hay un tema de comisiones involucrado. A ver, efectivamente hay varias modalidades de transferencia. La recomendación es que se haga vía transferencia, tal como tú estabas señalando, Nicolás. También se puede hacer transferencia a las cuentas de las cooperativas que estén fiscalizadas. Y también la persona que no tenga una cuenta 2 puede, al momento de hacer la solicitud, solicitarla ahí mismo, en la propia solicitud. ¿Y cuál es la diferencia entre esta cuenta 2 y la cuenta de ahorro individual? Es que la cuenta 2 permite giros durante el año. Es decir, una persona podría solicitar
el total del monto al cual tiene derecho y solicitar de que eso se vaya a la cuenta 2. En la cuenta 2 va a quedar invertido en los mismos fondos que está en la cuenta individual. Y podría ir haciendo después giros parcializados. Entonces, la alternativa en la cuenta 2 es una alternativa bien razonable para aquellas personas que quieran hacer este uso de este beneficio, que permite hacer giros durante el año. Y se va a poder abrir y solicitar en el mismo formulario. No es necesario que la persona tenga la cuenta 2 habilitada desde antes, la puede abrir en el mismo acto en el cual hace la solicitud del retiro de sus ahorros previsionales. Claro, y aquí hay un punto que usted señalaba, subsecretario. Esa cuenta 2, esta cuenta de ahorro voluntario, tiene hasta 24 giros al año. Y en este caso en particular, como un retiro excepcional de los ahorros previsionales, no va a estar con cargo a comisión ni tampoco ningún tipo de descuento. Y eso, ahí le hago la pregunta. Entiendo que la cuenta 2, si una persona tiene una cuenta 2 y decide efectivamente ese dinero del retiro transferirlo a la cuenta 2, ese retiro que transfiere va a estar en una especie de subcuenta 2 porque no puede estar con cargo a comisiones, ¿no? Efectivamente, ahí van a haber la persona que ya tenga una cuenta 2 de antes y tenga otros recursos ahí y transfiera a esa cuenta 2 los retiros que desea hacer durante todo el año que queda por delante, van a haber ahí subcuentas. Entonces, cuando haga un retiro de la cuenta 2 va a tener que decir si es que quiere retirar aquellos fondos que retiró con ocasión de este retiro excepcional hasta el 10% o de los otros recursos que pueda haber tenido acumulados en la cuenta 2. Claro, los recursos excepcionales en este caso van a ser íntegros, o sea, lo que yo retiré, lo que me llegó en el mail, que yo puedo retirar, lo transfiero a esta cuenta 2.2, podríamos decir, no van a estar, no va a tener ningún tipo de costo ni comisión, o sea, va a quedar íntegro ese monto. Subsecretario, varias dudas y quiero ir y profundizar un punto que usted señalaba, lo de las cuentas bipersonales. ¿Qué pasa con las cuentas bipersonales? Porque cuando yo relleno el formulario tengo que digitar mi cuenta bancaria personal. No es transferible ese dinero para otra persona, pero hay muchas familias, personas que tienen cuentas bipersonales y tienen justamente esta inquietud. Efectivamente, conforme señala el instructivo de la superintendencia, las cuentas bipersonales no se van a permitir en este caso, pero la persona que tenga solamente una cuenta bipersonal tiene la alternativa que estábamos hablando recién, por ejemplo, la cuenta 2, o puede tener también la cuenta RUT de Banco Estado. Recordemos que Banco Estado ha hecho anuncios de que va a dar facilidades respecto al tema de la cuenta RUT. O sea, hay varias alternativas que están. Sí. Obviamente que la recomendación no es el pago efectivo o el pago por vale vista. Recordemos que estamos con una pandemia, estamos en cuarentena en varias comunas. Entonces, que haya aglomeraciones con ocasión del retiro de los fondos, obviamente que no es recomendable. Subsecretario, ¿sí? Entonces, perdón, en el caso práctico de aquellos que tengan cuenta bipersonal, el llamado es a aprovechar las otras opciones de retiro, podríamos decir, de pago. Así es, aprovechar todas las otras modalidades de transferencia, inclusive la de la cuenta 2 que se puede generar en la misma solicitud. Perfecto, subsecretario Pizarro, nuevamente gracias por aclararnos varias dudas. Vamos a seguir conversando de todas maneras en los próximos días para tener toda la información a disposición y esperando que este proceso se dé de manera simple y ágil, como ha sostenido la subsecretaría, también el regulador y, por supuesto, las AFP. Que esté muy bien, buenos días. Buenos días, que la haya bien. Hasta luego. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más informaciones.